Bienvenidas y bienvenidos a Daybreak, el espacio del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador, donde las ideas se transforman en estrategia y el conocimiento impulsa liderazgo. Bueno, fíjate que normalmente cuando nos ponemos a analizar la legislación laboral o estas fórmulas matemáticas que se aplican a la nómina, pues siempre existe una expectativa de precisión absoluta, ¿no? Como algo casi reconfortante. Es decir, como si fuera ingeniería pura. Tú tienes una utilidad bruta, aplicas un porcentaje estricto, el sistema arroja un número y ya está. La empresa transfiere ese valor a la cuenta del trabajador. Claro, a ver, desde la perspectiva teórica nos encanta que los números sean así de exactos, que todo encaje perfectamente en una hoja de cálculo sin mayor fricción, ¿sabes? Es un poco la visión romántica de la contabilidad. Totalmente. Pero claro, luego sales de ese mundo de la teoría perfecta, entras en la realidad operativa de las empresas en Ecuador y de repente esa hoja de cálculos se rompe por completo. Ya te digo. El Colegio de Contadores Públicos del Ecuador, que es lo que hemos estado desgranando aquí, pues hoy llegamos a la tercera y última parte de este análisis. Eso es, la gran recta final. Exacto. Ya establecimos la base matemática en las partes anteriores, ese famoso 10% equitativo y el 5% adicional por cargas familiares. También vimos los casos especiales típicos, ¿no? Como los extrabajadores, los teletrabajadores y ese límite, el polémico techo legal de los 24 salarios básicos unificados. Que dio mucho de qué hablar. Sí, muchísimo. Pero la misión de hoy es salir ya de la teoría impecable y meternos directamente en el barro de la realidad corporativa. Hoy vamos a abordar los conflictos prácticos. Y hay que decir que aquí es exactamente donde el derecho laboral choca de frente con la estrategia fiscal y contable de las empresas. Claro. O sea, mientras que las partes 1 y 2 trataban sobre el quién y el cuánto, esta última parte va sobre excepciones, estructuras corporativas y disputas legales, ¿no? Ya no es solo sumar días trabajados. Ya. Es una cuestión de interpretar la ley cuando hay, pues, bonos de desempeño, laberintos corporativos y estructuras de impuestos de por medio. Justo eso. Entonces, a ver, abordemos una duda que surge casi de inmediato cuando ves cómo funcionan las estructuras de compensación hoy en día. Digamos que una corporación es súper proactiva para retener talento, ¿vale? Vale. Y a lo largo del año decide pagar unos bonos de desempeño bastante jugosos. Bonos de eficiencia, comisiones por ventas, lo que sea. Llega abril, el mes de las utilidades en Ecuador. Y la empresa tiene que calcular el 15%. Y aquí surge la gran pregunta. La pregunta del millón, claro. ¿Esos bonos que la empresa ya desembolsó voluntariamente a lo largo del año, se suman a las utilidades finales que dicta la ley o sirven para reemplazarlas? Porque claro, desde el punto de vista de la empresa, pues parece injusto pagar un incentivo doble, ¿no? Totalmente. Y, a ver, el legislador ecuatoriano previó exactamente esa fricción. Aquí es donde entra en juego el artículo 98 del Código del Trabajo, Ajá. que es lo que se conoce como la regla de compensación. Básicamente, la lógica aquí es que la participación en utilidades tiene, en parte, esta naturaleza jurídica de ser un incentivo productivo. Un premio por el esfuerzo, digamos. Exacto. Por lo tanto, la norma dice que si un trabajador ya recibe sobresueldos o gratificaciones contractuales que igualan o superan lo que le tocaría por su porción de utilidades, pues pierde el derecho a recibirlas en abril. A ver, un momento. Pierde el derecho por completo. O sea, vamos a ponerle números a esto. Si el cálculo dice que a un trabajador le tocan $2,000 de utilidades, pero la empresa ya le pagó, no sé, $3,000 en bonos de desempeño durante el año, el pago de utilidades en abril es 0. Es 0. Sí, 0 patatero. Porque el MDT, el Ministerio del Trabajo, asume que ese bono anual ya cumplió su función, ¿sabes? El esfuerzo ya fue recompensado. Madre mía. Ahora, hay un matiz, ¿eh? Si el bono que recibió fue de, digamos, $1,500 y le tocan 2.000 de utilidades, la empresa no se libra del todo. Solo paga la diferencia, o sea, los $500 restantes. Claro, entiendo perfectamente la mecánica. Pero, a ver, sabiendo cómo se las gastan algunas empresas para minimizar costes, le veo un agujero legal enorme a esto. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices? Pues porque si la regla permite descontar bonos, ¿qué impide que un empresario coja el salario normal de un empleado, lo divida por la mitad y llame a una parte sueldo base y a la otra bono de eficiencia mensual? Así a final de año dice, oye, yo ya pagué las utilidades con estos bonos y se ahorra el desembolso. Ya, a ver,
Esa es una táctica que históricamente se ha intentado bastante, pero es una lectura muy ingenua de la ley. El sistema tiene candados muy rigurosos para evitar justo eso. No vale con que un contrato privado diga simplemente esto es un bueno. Ah, ¿no? ¿Qué va? Para que esa compensación tenga validez y resista una auditoría del Ministerio del Trabajo, ese sobresueldo tiene que cumplir unos requisitos estrictos. ¿Cómo cuáles? Pues primero tiene que estar registrado formalmente en el rol de pagos bajo un concepto específico de desempeño. Y segundo, su naturaleza tiene que ser verdaderamente variable, atada a métricas de productividad reales y comprobables. O sea que si un inspector revisa el rol de pagos y ve que ese supuesto bono es una cuota fija que se paga todos los meses, igual sin importar si el trabajador rindió o no. Exacto. No se lo van a tragar. Lo van a considerar parte del sueldo normal y corriente y además, ojo, que la ley marca unas líneas rojas muy claras. ¿Te refieres a rubros que no se pueden tocar bajo ninguna circunstancia, como los famosos décimos en Ecuador, ¿no? Esos mismos. Las utilidades no se pueden compensar jamás con la 13ª remuneración, que es el bono navideño, ni con la 14ª, que es el escolar. Tampoco con los fondos de reserva ni con las horas extras. Todo eso es intocable. Ya, a ver, para que se entienda bien. Es como ir a un restaurante con el postre incluido en el menú, ¿vale? Si el chef ya te ha invitado un trozo de tarta gigante durante la comida, pues no te sirven otro al final. Claro. Pero cuidado, porque los décimos y los fondos de reserva no son el postre, son los cubiertos y las servilletas. Es decir, son elementos intocables, básicos y no entran en este trato, no. Me encanta la analogía, es totalmente así. Son derechos adquiridos por el simple hecho de estar en relación de dependencia. No dependen de si la empresa ganó millones o si tuvo pérdidas catastróficas. Exacto. Y mezclar esos conceptos es comprarte un billete directo a unas contingencias laborales gravísimas. Pues sí. Ahora, fíjate si el Ministerio del Trabajo vigila con lupa los bonos individuales. Llevemos esto a nivel corporativo, al panorama macro. Vale, vamos a ello. Un holding empresarial inteligente podría pensar, bueno, ¿para qué me complico justificando bonos? Mejor reestructuro mis empresas. Crean una empresa A, donde meten a todos los obreros de la fábrica, asumiendo todos los costes y reportando 0 utilidades. Ajá. Y luego crean una empresa B, casi sin empleados, que solo se dedica a vender el producto con un margen de ganancia brutal. Entonces los obreros de la fábrica no huelen ni un centavo y la empresa comercial se forra. ¿La ley permite hacer esta trampa? La típica trampa. Pues mira, esa es una de las maniobras más antiguas. Y por eso mismo el Código del Trabajo introduce en su artículo 103 la figura de la unificación de utilidades. Ah, vale. El legislador se dio cuenta de que las cadenas de valor no siempre operan bajo un solo RUC, el Registro Único de Contribuyentes. O sea, ¿que el Estado te puede obligar a juntar los balances financieros de estas empresas fragmentadas? Sí, la norma dice que si varias empresas vinculadas comparten procesos dentro de una misma cadena de valor, desde la materia prima hasta la venta, el Ministerio del Trabajo las puede considerar como una sola entidad económica. Pero ojo, exclusivamente para repartir ese 15%. Se suman las ganancias de la empresa A y la empresa B, se juntan los trabajadores de ambas y se reparte todo de forma equitativa. Pues es una herramienta potentísima para evitar la evasión fiscal. Pero claro, me surge la duda, ¿esto es automático? O sea, ¿el SRI detecta que son del mismo dueño y ¡boom!, las unifica? Que va, no es nada automático. Y ahí es donde se complica la cosa. Es un proceso súper formal. Requiere una petición y sobre todo un acuerdo previo. Y el tiempo vuela, porque el límite para pedir esto es el 31 de enero del año de distribución. Ya veo. Por ejemplo, si hablamos de las utilidades de 2025, que se pagan en abril de 2026, pues todo este papeleo tiene que estar aprobado antes de que acabe enero. Vale, pero espera, aquí hay algo que no me cuadra. Si dices que requiere un acuerdo previo, ¿por qué iba una empresa a hacer esto voluntariamente? Es un dolor de cabeza administrativo y financieramente es quitarle dinero a la empresa de ventas para dárselo a los de la fábrica. A ver, es que la motivación nunca es altruista, te lo aseguro. Se hace por pura paz laboral. Piensa en el ambiente interno de esa corporación. Si los operarios de la fábrica que se dejan la piel ven que sus utilidades son 0 por un tecnicismo contable, Claro. mientras los ejecutivos de ventas cobran cheques enormes,
pues el riesgo de que te monten una huelga es inminente. Te paralizan la fábrica y se acabó la productividad, claro. Exacto. Así que muchas veces son los propios departamentos de recursos humanos los que impulsan esta unificación voluntaria o los sindicatos lo exigen. Es justicia distributiva básica para que todos los que aportan a la riqueza participen de ella. Me parece fascinante cómo una herramienta legal sirve de válvula de escape para, no sé, la presión social interna, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, cambiando de tercio, hemos hablado del 15% como si estuviera grabado en piedra, como un dogma. Pero resulta que hay sectores enteros en Ecuador que mueven miles de millones y que, sorpresa, no juegan con esta regla. Esto es tela. Aquí entramos en un terreno de alta tensión legal y constitucional. Hablamos de los sectores estratégicos, la minería a gran escala y los hidrocarburos. Como son industrias intensivas en capital y extraen recursos no renovables, tienen sus propias reglas. ¿Y qué porcentaje manejan entonces? Porque, a ver, si a los trabajadores de una petrolera les pagas el 15% de las utilidades netas, rompes el mercado laboral del país por completo. Las cifras serían absurdamente altas. Justamente ese fue el argumento del Estado. Entre 2010 y 2011 hubo reformas en la ley de hidrocarburos y de minería y se redujo drásticamente el porcentaje para los trabajadores. Pasó a ser de solo el 3%. Madre mía, ¿de un 15 a un 3? Así es. Y el 12% restante no se lo quedaba a la empresa privada, sino que iba directamente a las arcas del Estado para financiar infraestructuras y desarrollo local en las zonas de extracción. Claro, a ver, la lógica del Estado tiene sentido. El petróleo es de la nación. La riqueza tiene que beneficiar a la sociedad, no solo a unos pocos. Pero claro, ponte en la piel del trabajador petrolero. Que te bajen del 15 al 3% de golpe. Eso tuvo que desatar una guerra en los tribunales, seguro. Fue un sismo legal. Un auténtico caos. Llovieron demandas de inconstitucionalidad, los sindicatos decían que era discriminatorio, que violaba la igualdad ante la ley. Un debate que se quedó estancado durante años, creando una incertidumbre tremenda. Literalmente un partido de tenis judicial entre el Legislativo y la Corte Constitucional que duró más de una década, ¿no? Así es. ¿Y cómo se resuelve esto? Porque las empresas en abril tenían que pagar utilidades y no sabían a qué ley hacer caso. Pues mira, el clímax llegó en 2018. La Corte Constitucional sacó una sentencia histórica y declaró inconstitucionales algunas leyes que habían reducido el porcentaje. Pero la Corte moduló los efectos y esto creó un limbo legal espantoso. Nadie sabía si había que volver al 15% o quedarse en el 3%. Un infierno para los departamentos financieros. Pero la Asamblea Nacional tuvo que intervenir en algún momento, me imagino. No puedes tener a las industrias más grandes del país a ciegas. Intervino, claro, pero hubo más polémica. El punto final nos llegó hasta 2023 con un auto de verificación de la Corte. Básicamente confirmaron que, como la Asamblea había ratificado el 3% en leyes sectoriales posteriores a la sentencia, pues ese límite era totalmente válido. Vale. Entonces, la gran lección para cualquiera que nos escuche, sobre todo en el ámbito contable, es que no puedes aplicar el artículo 97 a ciegas. Tienes que mirar siempre la ley sectorial. Si estás en minería o petróleo, es el 3% y punto. Esa discusión ya está zanjada. Exacto. Es un principio básico. La ley especial siempre prima sobre la general. No hay excepciones. Bueno, visto cómo se reduce el porcentaje, vayamos ahora al extremo opuesto. ¿En qué casos un trabajador pierde por completo el derecho a cobrar utilidades? Porque el dinero se esfuma para algunos, ¿no? Hay exclusiones clarísimas, sí. Por ejemplo, los pasantes. Los estudiantes en prácticas tienen un contrato de aprendizaje, el objetivo es formativo, no productivo, así que cero utilidades. Lógico, ¿no son fuerza laboral estructural? ¿Y qué pasa con la gente que factura? ¿Los profesionales independientes? Los que trabajan por honorarios y emiten facturas están excluidos, porque no hay relación de dependencia. Pero ojo aquí, porque el SRI y el MDT cruzan bases de datos sin parar buscando relaciones de dependencia encubiertas. La típica historia. Contratas a alguien, le obligas a cumplir horario, usa tu ordenador en tu oficina, pero le haces facturar a final de mes para no pagarle beneficios de ley. Tal cual. Y si te pillan simulando eso, la empresa se come una contingencia tremenda. Multas más pagar retroactivamente todas esas utilidades. Y también están exentos los artesanos calificados, que no tienen que pagar utilidades a sus aprendices. Ya veo.
Oye, ¿y un trabajador formal con contrato puede perder parte de sus utilidades por portarse mal, por así decirlo? ¿Por faltas? Sí, sí, totalmente. Las faltas injustificadas te penalizan, te restan días laborados del cálculo final. Y además está el tema del 5% de las cargas familiares. Si no presentas los papeles, como las partidas de nacimiento, antes de que acabe marzo, pierdes ese dinero extra. Pero, claro, ese dinero no se lo queda la empresa para comprarse máquinas, ¿verdad? No, que va, eso es un mito. La empresa suelta el 15% completo siempre. Si tú pierdes tu parte por no entregar el papeleo, ese dinero se reparte entre los demás compañeros que se hicieron los deberes. Vale, aclarado. Y hay un tercer actor que no hemos mencionado y que está frotándose las manos en abril. El Estado. Hablemos del impacto tributario, la LORTI. ¡Ay, el fisco! Porque claro, pagar el 15% de tus ganancias tiene que afectar a lo que la empresa paga de impuestos. Totalmente. Es un impacto estructural. Ese 15% es un gasto deducible para calcular el impuesto a la renta de la empresa. Pero aquí el orden de los factores sí altera el producto. A ver, yo me lo imagino un poco como pelar una cebolla, ¿vale? A ver, La primera capa de la cebolla que la empresa quita obligatoriamente es el 15% para los trabajadores. Y solo después de quitar esa capa, sobre el núcleo que queda en el centro, es donde entra el SRI a cobrar el impuesto a la renta corporativo. Es así. es una analogía muy buena, pero con un matiz. Antes de quitar esa primera capa, la empresa ya ha tenido que hacer conciliaciones tributarias, ¿sabes? Sumar gastos no deducibles, restar ingresos exentos. Y ya con esa base depurada, entonces sí, lo primerísimo que se paga es a los trabajadores. Luego el SRI cobra su porcentaje sobre lo que sobra. Perfecto. Y desde el punto de vista del trabajador, ¿qué impacto tiene? Porque a mí me ingresan mis utilidades en abril y me imagino que el Estado también quiere su tajada de ese cheque. Pues mira, hay una de cal y otra de arena. La buena noticia es que para el IES, la Seguridad Social, las utilidades no son remuneración, así que no te descuentan el 9,45% de aporte personal. Te llegan las utilidades líquidas en ese sentido. Hombre, pues es una victoria. Pero me temo que con el impuesto a la renta es otra historia, ¿no? Pues sí, ahí viene el golpe. Para el SRI es un ingreso grabado. Ese cheque de abril se suma a todos tus sueldos del año y de repente, ¡pum!, te dispara la base imponible. Si superas la fracción básica, tienes que pagar impuestos sobre esas utilidades. Y mucha gente se lleva un susto monumental al año siguiente. O sea, un dinero que parece llovido del cielo te acaba cambiando de rango impositivo y te endeudas con el fisco. Eso es, un lío. Todo el sistema está súper conectado. Es que mueves una pieza y saltan 3 alarmas distintas. Yo creo que, a modo de resumen, esta inversión de 3 partes demuestra que el cálculo de utilidades no es darle a un botón en un software de contabilidad y ya. Para nada. Es un ecosistema súper complejo. Tienes que lidiar con el MDT, el SRI, la Corte Constitucional, bonos. Un pequeño error en un contrato y la multa puede ser millonaria. Totalmente. Es un rompecabezas legal increíble. Y la verdad, llegar a desentrañar todo esto requiere una base muy sólida. Por eso queremos hacer un reconocimiento especial, porque todo este análisis, desde las fórmulas del principio hasta este laberinto tributario, ha sido posible gracias al magnífico trabajo técnico del Colegio de Contadores Públicos del Ecuador. Totalmente, un trabajo indispensable. Sí, y un agradecimiento súper particular al doctor Alexis Estrella Morales, que ha sido clave para iluminar estos conceptos tan densos y que hoy podamos explicarlos aquí de forma accesible. Es que sin investigaciones de esa calidad, las empresas operarían completamente a ciegas, la seguridad jurídica sería nula. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría dejar una última reflexión. Una paradoja que surge de todo esto. A ver, cuéntame, que me dejas intrigado. Bueno, la teoría dice que el 15% es un incentivo productivo, ¿no? Para motivar al trabajador a esforzarse al máximo. Pero piensa en el techo de los 24 salarios básicos que vimos en el segundo episodio. Unos $11.000 de límite. Ajá, ¿el tope legal? Los ingenieros que inventan algo increíble. Ellos saben que por mucho que revienten las métricas de la empresa, cualquier dólar por encima de ese límite se va directamente al Fondo Solidario del IES. No va a su bolsillo, ni se lo queda a la empresa para reinvertir. Entonces la pregunta es, ¿no destruye este techo la esencia misma del incentivo? Uf, fíjate, es un dilema tremendo. Le pides a la gente que dé el 200%, pero les pones un muro invisible donde su esfuerzo extra ya no les beneficia en absoluto.
Exacto. Queda ahí el debate de si esto es de verdad justicia distributiva o si es un impuesto encubierto que castiga el éxito empresarial y el talento, un tema para consultar con la almohada. Desde luego te cambia por completo la forma de ver una simple nómina. Entender esto es lo que diferencia a quien solo sigue reglas de quien domina la estrategia financiera. Y bueno, con esto cerramos este gran análisis sobre las utilidades. Síguenos en nuestras redes sociales, descubre noticias y contenido exclusivo para la comunidad contable.